¿Qué haría usted en mi lugar? Se lo pregunto así, a bocajarro, porque a veces un hombre necesita oírlo de otro, aunque sea en el silencio de su propia cabeza. Mis hijos, Ricardo y Lucas, consiguieron lo que querían: la firma en el papel, el poder notarial que tanto ansiaban para gestionar mi bienestar, decían ellos. Prometieron que todo seguiría igual, que estarían más presentes que nunca, que era solo una formalidad para mi tranquilidad. Y aquí estoy, en esta casa que ahora se siente como un mausoleo, rodeado de un silencio que grita su abandono. Hace 3 semanas que no recibo una llamada que no sea para confirmar una transferencia o preguntar por un recibo. El teléfono, que antes sonaba con sus falsas preocupaciones, ahora es un adorno inútil sobre la mesilla. Me dejaron aquí, con las paredes como única compañía, una vez que el botín estuvo asegurado. Se han llevado el calor, la risa, hasta el eco de sus mentiras. Recuerdo sus palabras como si las estuvieran diciendo ahora mismo, susurradas con esa falsa solemnidad que adoptan los buitres cuando rodean a su presa. «Es por tu bien, papá», me decía Ricardo el mayor, mientras su mujer Sandra asentía con una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. «Así no tendrás que lidiar con el papeleo, con los bancos. Nosotros nos encargamos de todo para que tú solo disfrutes de tu jubilación». Lucas, el pequeño, siempre más blando, añadía que vendrían a comer todos los domingos, que los nietos necesitaban a su abuelo. La casa estaría llena de vida, me juraron. Y yo, un viejo tonto ablandado por la soledad desde que se fue Elena, les creí. Quise creerles. Ahora el único sonido es el del frigorífico y el tic-tac del reloj del salón, un metrónomo que marca el compás de mi soledad. La vida que prometieron se ha convertido en esta espera vacía, en esta condena silenciosa. Esta casa, que levanté con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, se ha convertido en una jaula. Cada rincón me recuerda su engaño. La cocina, donde el olor del bizcocho de Elena parecía haberse impregnado en la madera, ahora huele a cerrado, a ausencia. En la pared del pasillo todavía están las marcas a lápiz que medían su altura, desde que eran unos críos hasta que se hicieron hombres. Pasaban por delante de ellas cada día durante su campaña de acoso y derribo, y ni una sola vez les vi mirarlas. No veían los recuerdos, solo los metros cuadrados. No veían a su padre, solo un obstáculo entre ellos y el dinero. Me siento como un fantasma en mi propio hogar, un guardián de memorias que ya no le importan a nadie más que a mí. Han profanado el santuario que construí para ellos, convirtiéndolo en la prueba de su crimen, en el escenario de su traición. Los primeros días después de la firma sentí una pena que me partía el espinazo. Me sentaba en el sillón de Elena y me dejaba hundir en la autocompasión. Me sentía estúpido, un viejo senil que había caído en la trampa más vieja del mundo. Pero esa pena, poco a poco, se fue secando. Se convirtió en algo más duro, más frío, una especie de claridad terrible. Comprendí que para ellos nunca se trató de amor o de cuidado. Fui un problema a resolver, una ecuación financiera con una sola incógnita: ¿cuánto tiempo más iba a seguir respirando? Dejé de ser su padre en el momento en que mi firma se secó en aquel documento. Me convirtieron en un activo, en una partida en su libro de contabilidad. Y cuando uno se da cuenta de que es solo un objeto, el dolor se transforma. Se convierte en una calma peligrosa, en la paciencia del artesano que empieza a diseñar su última obra. Creen que me han vencido. Imagino sus conversaciones aliviados, planeando su futuro con el dinero que ahora controlan. Ricardo seguramente ya está mirando catálogos de coches nuevos, y Lucas estará prometiéndole a su mujer esa reforma integral que tanto deseaba. Piensan en mí como un capítulo cerrado, una nota a pie de página en su historia de éxito. No tienen ni la más remota idea de que el viejo carpintero,
Al que han arrinconado sabe mucho más que trabajar la madera. He pasado toda mi vida construyendo cosas para que duren, para que resistan el paso del tiempo y las inclemencias. Y la justicia, he descubierto, también es una forma de construcción. Requiere paciencia, precisión y un buen plano. Y yo, en el silencio de estas noches, he empezado a trazar el mío. Descubra cómo un secreto guardado durante décadas puede convertirse en la más poderosa herramienta de justicia. Claro, el recuerdo de cómo empezó todo es tan nítido como el filo de un formón recién afilado. Esta casa no apareció de la nada, no. Nació del polvo y del sudor, del cansancio que se te mete en los huesos y no te deja dormir. Yo llegaba del andamio con el cuerpo molido y las manos despellejadas, y en lugar de descansar, me ponía a mezclar cemento aquí, en este mismo solar que compramos con los ahorros de años, peseta a peseta. Elena me alumbraba con un candil de petróleo, y su sombra se proyectaba en la pared a medio levantar, como si ella misma fuera parte de los cimientos. No construíamos solo un hogar, construíamos un juramento. El juramento de que nuestros hijos, Ricardo y Lucas, tendrían un techo sólido bajo el que crecer, un lugar del que partir hacia un futuro que nosotros solo podíamos soñar. Cada ladrillo era una renuncia, cada viga un sacrificio. Elena era la verdadera arquitecta de nuestra vida. Yo levantaba las paredes, pero ella era el mortero que lo unía todo. Sus manos, que nunca conocieron, la pereza, lo mismo amasaban el pan para la cena, que lijaban una puerta para quitarle las astillas. Recuerdo el olor a aguarrás mezclado con el del guiso de patatas. Ese era el perfume de nuestro hogar. Ahorraba de donde no había, remendaba los pantalones de los críos una y otra vez, hasta que las rodilleras eran un mosaico de telas distintas. Lo hacía en silencio, sin una queja, con la convicción de que cada céntimo que no gastábamos en nosotros era un escalón más que ellos subían. Les compraba libros, mientras nosotros compartíamos un único par de zapatos buenos para las ocasiones especiales. Ella plantó en ellos la idea de que merecían lo mejor, sin darse cuenta de que esa idea crecería hasta convertirse en un monstruo insaciable que acabaría por devorarnos. Las noches eran largas y el dinero siempre era corto. Hacía trabajos extra en el taller, pequeñas chapuzas para los vecinos, muebles sencillos que me robaban las pocas horas de sueño que me quedaban. El sonido de la sierra en la quietud de la madrugada era mi nana. Mientras tanto, Elena llevaba las cuentas en un cuaderno de hule, estirando cada billete hasta que parecía que iba a romperse. Comíamos frugalmente, muchas veces un simple caldo para cenar, para que a los niños nunca les faltara la leche o la fruta. Ellos se iban a la cama con la barriga llena y los sueños tranquilos, ajenos por completo a la batalla silenciosa que sus padres libraban cada día. Les construimos una infancia blindada contra la necesidad, un paraíso artificial del que al parecer nunca aprendieron a salir. Creyeron que el mundo les debía esa comodidad, sin entender que esa comodidad estaba pagada con nuestra juventud. Tengo grabada en la memoria una tarde de domingo. Ricardo, que tendría unos 7 años, rompió su camión de madera favorito. Vino llorando, con las piezas en la mano, convencido de que estaba perdido para siempre. Me senté con él en el suelo del taller, entre serrín y virutas, y le enseñé a encolar las partes, a poner una pequeña clavija para reforzar la unión, a lijar la cicatriz y darle una nueva capa de barniz. Sus ojos brillaban al ver el juguete no solo reparado, sino más fuerte que antes. Yo, en mi inocencia, creí que le estaba transmitiendo una lección vital sobre el valor de cuidar y reparar lo que se tiene. Qué amarga es la ironía al darme cuenta ahora de que la única lección que extrajo fue que, cuando algo se rompe, papá siempre está ahí para arreglarlo,
para que él pueda seguir jugando sin consecuencias. Con la llegada de Lucas, el esfuerzo se redobló. Era un niño más frágil, más apegado a su madre, y sentimos la necesidad de protegerlo aún más. El sueldo no daba para más, así que mis jornadas se alargaron y las de Elena en casa se volvieron una proeza de economía doméstica. Cada peseta extra iba a una hucha destinada a sus estudios. Nunca nos fuimos de vacaciones, nunca compramos ropa nueva si la vieja aún podía aguantar un remiendo más. Nuestro único lujo era verlos crecer sanos, bien alimentados y con mejores notas que los demás niños del barrio. Les dimos todo lo que no tuvimos, creyendo que así serían mejores personas. Fue nuestro error más grave. Les dimos el fruto de nuestro esfuerzo, pero no les enseñamos el valor del árbol que lo producía. Les regalamos el pescado cada día, pero nunca les mostramos el esfuerzo de pasar la noche en vela con la caña. Recuerdo una vez, la casa estaba a medio construir, sin ventanas siquiera, pero ya teníamos el pequeño jardín nivelado. Hicimos un picnic sobre una manta vieja con tortilla de patatas y un trozo de pan. Lucas perseguía lagartijas y Ricardo intentaba trepar a un olivo. Elena y yo los mirábamos, y en ese momento, rodeados de sacos de cemento y herramientas, sentí una felicidad tan pura y tan intensa que me ahogaba. Éramos ricos, inmensamente ricos. Ahora, esa misma memoria se me presenta contaminada, como una fotografía antigua manchada de barro. Veo sus caras de entonces, inocentes y limpias, y se superponen las de ahora. Las de los hombres codiciosos que miran ese mismo jardín y solo ven una parcela edificable, una oportunidad de negocio. La traición no solo envenena el presente, sino que pudre también los recuerdos más sagrados que uno atesora. El objetivo principal, la estrella polar que guiaba todos nuestros sacrificios, era su educación. Ni Elena ni yo habíamos podido pasar de la escuela primaria y arrastrábamos esa carencia como una herida. Juramos que nuestros hijos, las manos callosas, que sus herramientas serían los libros y los bolígrafos. Me pasaba horas con ellos mientras hacían los deberes, intentando ayudarles con problemas de matemáticas que a mí me sonaban a chino, sintiéndome ignorante pero orgulloso. El mayor triunfo de mi vida no fue levantar esta casa, fue el día que Ricardo llegó con su título de económicas y Lucas con el de derecho. Pensé, misión cumplida, Arturo, lo has conseguido. No me di cuenta de que les había dado las armas más sofisticadas para que, llegado el momento, pudieran despojarme de todo de una manera limpia, legal e impecable. Para pagar la matrícula del primer año de Ricardo en la universidad, tuve que hacer algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a Elena. Vendí el reloj de oro de mi padre, lo único de valor que me quedaba de mi familia. Lo llevé a un comprador de la ciudad, sintiendo una vergüenza terrible, como si estuviera traicionando a mi propio padre. A Elena le dije que lo había perdido en una obra. El peso de esa mentira me acompañó durante años, pero me consolaba pensando que era una inversión, la mejor inversión posible. Estaba cambiando un pedazo de mi pasado por un trozo de su futuro. Ahora comprendo que simplemente cambié un tesoro por baratijas. El reloj de mi padre representaba el honor y el legado. El título de mi hijo, visto en perspectiva, solo fue la llave para abrir la caja fuerte de su propia avaricia. Las horas que pasé en el taller no eran solo trabajo, eran una forma de acuñar el futuro. Cada mueble que entregaba, cada puerta que ajustaba, era una letra de sus libros, un plato de comida en su mesa, una preocupación menos para Elena. El cansancio era mi compañero constante, un zumbido en los oídos, un dolor sordo en la espalda. A veces me quedaba dormido sobre el banco de trabajo, con el olor a serrín como única almohada. Me despertaba sobresaltado y seguía, impulsado por una fuerza que no era física,
sino una mezcla de amor y de miedo. Miedo a no ser suficiente, a que no alcanzara, a fallarles. Ahora veo que no les fallé por falta de esfuerzo, sino por exceso. Les allané tanto el camino que nunca aprendieron a caminar por terreno pedregoso, y ahora, ante el primer obstáculo real, intentan derribarme para usarme como puente. A medida que sus estudios avanzaban, una distancia sutil pero palpable empezó a crecer entre nosotros. Empezaron a usar palabras que yo no entendía, a hablar de conceptos que me eran ajenos. Dejaron de ver a un padre y empezaron a ver a un hombre simple, un obrero. Recuerdo una cena en la que Ricardo, con la mejor de las intenciones, supongo, me corrigió la forma de pronunciar una palabra delante de su novia. Me sentí pequeño, humillado en mi propia casa. Fue un instante, una nimiedad, pero en ese momento sentí el primer temblor de la grieta que se estaba abriendo. Yo les había dado las alas para que volaran alto y desde su altura empezaron a mirarme por encima del hombro, olvidando que el nido del que despegaron lo había construido yo con mis propias manos. A pesar de todo, el día de sus graduaciones sentí un orgullo que casi me reventaba el pecho. Verlos allí, con sus togas y sus birretes, recibiendo sus títulos, fue la culminación de toda una vida de trabajo. Lloré en silencio, escondido entre la multitud de padres. Elena me apretaba la mano y en su mirada vi el mismo sentimiento. Habíamos triunfado. Les habíamos dado las herramientas para ser hombres de provecho, para construir sus propias vidas sobre cimientos sólidos. Creímos que la educación era sinónimo de sabiduría y de integridad. ¡Qué equivocados estábamos! Les dimos conocimiento, pero no les enseñamos a tener conciencia. Les enseñamos a sumar y a restar en sus libros de contabilidad. Pero olvidamos enseñarles a valorar lo que no tiene precio, aquello que no se puede tasar. Poco antes de que Elena cayera enferma, estábamos sentados en este mismo porche, viendo el atardecer. El trabajo duro había quedado atrás. Empezábamos a disfrutar de una merecida calma. Ella me miró, con esa forma suya de ver más allá de la superficie, y me dijo: «Arturo, les hemos dado todo lo que podíamos y más. Espero que cuando ya no estemos, sepan cuidar de todo esto, que entiendan lo que de verdad importa». En aquel momento, sus palabras me sonaron a una reflexión melancólica, al orgullo de una madre. Hoy, esas mismas palabras resuenan en mi cabeza como una profecía, como un aviso que fui demasiado ingenuo para descifrar. La traición de mis hijos no es solo contra mí, es una profanación de la memoria de su madre, un insulto a cada uno de sus sacrificios. La primera señal clara de que algo se había torcido para siempre fue cuando empezaron a hablar de dinero con una naturalidad pasmosa. Primero Ricardo, al comprar su primer piso, dio por sentado que nosotros aportaríamos una parte importante de la entrada. Lo planteó no como una petición de ayuda, sino como un paso lógico, como si fuera nuestro deber. Después Lucas, influenciado por su mujer, empezó a hacer comentarios sobre lo bien que vendría una pequeña ayuda para reformar su cocina. La gratitud había sido reemplazada por la expectativa. Ya no eran hijos agradecidos, sino acreedores impacientes que esperaban el cobro de una deuda que nosotros nunca habíamos contraído. Su herencia, nuestra casa, el fruto de nuestra vida, había dejado de ser un legado para convertirse en un activo en sus planes financieros a largo plazo. Ellos prosperaban en sus despachos con aire acondicionado mientras yo seguía con mis manos manchadas de grasa, reparando el grifo que goteaba o cambiando el aceite del coche. Veían mis hábitos de austeridad no como la prudencia de quien ha conocido la escasez, sino como la tacañería de un viejo excéntrico. «¿Por qué no llamas a un fontanero, papá?», me decían con condescendencia, sin entender que para mí la autosuficiencia es una forma de dignidad. No comprendían que cada euro que no gastaba no era por avaricia, sino
por el instinto grabado a fuego de tener un colchón para las emergencias, una fortaleza contra la incertidumbre. Ellos, que nunca habían conocido una verdadera incertidumbre, veían mi fortaleza como una cárcel de la que querían liberar el capital que contenía para sus propios caprichos. La última conversación seria que tuve con Elena sobre ellos fue en el hospital. Ya estaba muy débil, pero su mente seguía lúcida. Me cogió la mano y me habló de Beatriz, la mujer de Lucas. Esa mujer tiene hambre en los ojos, Arturo, me susurró. Un hambre que no se sacia con comida. Ten cuidado, porque la debilidad de nuestro hijo es el campo perfecto para que ella siembre su codicia. Y luego añadió algo que nunca olvidaré. Nuestro patrimonio no son las paredes de esta casa, es el respeto que nos hemos ganado. No dejes que lo conviertan en dinero contante y sonante. Intenté tranquilizarla. Le dije que eran buenos chicos, que no debía preocuparse. Pero ella sabía más. Vio el final de la historia mucho antes de que yo fuera capaz de leer siquiera la primera página del capítulo de la traición. Ahora, cada mañana, cuando me levanto, siento el peso de todos esos años en mis articulaciones. La artritis en mis manos es el mapa de cada clavo que martillé, de cada tabla que cerré. El dolor en mi espalda es el eco de cada saco de cemento que cargué. Mi cuerpo es un archivo viviente de los sacrificios que hice por ellos. Estas manos nudosas y deformes que ellos miran con una mezcla de lástima y un poco de asco, son las mismas que les dieron de comer, las que construyeron el techo que los cobijó y las que pagaron la educación que ahora usan como arma contra mí. Creyeron que, al envejecer mi cuerpo, mi voluntad también se debilitaría. No se dan cuenta de que el dolor físico ha afilado mi mente y ha endurecido mi resolución. Estas manos construyeron su mundo, y si es necesario, estas mismas manos lo reducirán a escombros. La enfermedad de Elena lo cambió todo, no solo por su ausencia, sino porque su declive fue el catalizador que aceleró la codicia de nuestros hijos. Al principio, su preocupación parecía genuina. Ricardo gestionaba las citas médicas con una eficiencia que me conmovió, y Lucas se aseguraba de que nunca faltaran medicamentos. Yo, en mi neblina de dolor y miedo, veía a dos hijos devotos cuidando de su madre. No me di cuenta de que cada informe médico que leían, cada conversación con los doctores, no era para entender su sufrimiento, sino para hacer un pronóstico. Estaban calculando plazos, evaluando cuánto tiempo más duraría el obstáculo que se interponía entre ellos y la tranquilidad de tenerlo todo atado. Su cuidado no era un acto de amor, sino un estudio de mercado para planificar su futuro asalto a mi patrimonio y a mi voluntad. Con la llegada de sus esposas, Sandra y Beatriz, el ambiente familiar empezó a enrarecerse de una forma que al principio no supe identificar. Eran como un cambio sutil en la presión del aire que anuncia una tormenta. Sandra, la mujer de Ricardo, era calculadora y fría, siempre con una sonrisa que no se correspondía con la dureza de su mirada. Beatriz, la de Lucas, era más salamera, pero su dulzura tenía un filo. Empezaron a introducir en la conversación, de manera casual, conceptos como optimizar recursos o planificar el futuro. Al principio, yo lo atribuía a su formación, a su mundo moderno tan distinto del mío. Creía que simplemente estaban aplicando su mentalidad práctica a nuestra vida en familiar. Qué ingenuo fui. No estaban optimizando nada, estaban auditando nuestra vida, tasando cada recuerdo, poniendo un precio a cada rincón de la casa que su suegra moribunda había llenado de amor. Los primeros préstamos no se llamaron así, eran ayudas puntuales, empujones para empezar. Ricardo necesitaba una entrada para su primer piso y lo planteó como algo natural, casi un derecho. Con lo que tenéis aquí parado, papá, podríais darnos el impulso que necesitamos, dijo. Le di el
Dinero sin dudarlo, sintiéndome orgulloso de poder hacerlo. Luego fue Lucas, que necesitaba un coche nuevo porque el suyo no era seguro para los niños. Beatriz lo adornó con historias de sustos en la carretera que nunca ocurrieron. Volví a sacar mis ahorros. Yo veía estas entregas como la continuación de mi deber como padre, la última fase de la construcción de sus vidas. Ellos, sin embargo, lo vieron de otra manera. La primera prueba exitosa de que el viejo grifo, si se apretaba lo suficiente, soltaba un chorro de dinero constante y sin hacer preguntas. Poco a poco, las peticiones se volvieron más frecuentes y menos justificadas. Ya no eran grandes proyectos, sino caprichos. Unas vacaciones en el extranjero para desconectar del estrés del trabajo. La reforma de una cocina que estaba perfectamente bien. La matrícula de un máster carísimo que Ricardo abandonó a los 6 meses. Cada vez que cedía, sentía una pequeña punzada de incomodidad, una voz en mi interior que me advertía de que algo no estaba bien, pero la acallaba inmediatamente. ¿Cómo iba a negarle algo a mis hijos, los mismos por los que había trabajado hasta dejarme la salud? Me convencía a mí mismo de que era mi deber, de que mi dinero no tenía mejor propósito que su felicidad. Estaba comprando su afecto, pagando a plazos por una ilusión de familia unida que ellos ya habían puesto a la venta al mejor postor. La influencia de sus mujeres se hizo cada vez más evidente. Eran ellas las que sembraban la semilla de la necesidad en mis hijos. Oía sus susurros en la otra habitación, sus quejas sobre lo que tenían sus amigas, y ellas no. Beatriz era experta en hacer que Lucas se sintiera un fracasado por no poder darle un cierto nivel de vida, y Sandra apelaba al estatus de Ricardo, convenciéndole de que merecía más, de que su talento estaba siendo desaprovechado por falta de capital inicial. Manipulaban sus inseguridades con la precisión de un cirujano, y mis hijos, en lugar de defender el legado de esfuerzo y austeridad que les habíamos enseñado, se dejaron envenenar. Se convirtieron en los portavoces de la ambición de sus esposas, en los soldados de un ejército que no luchaba por un futuro mejor, sino por un presente más cómodo a costa de mi pasado. El punto de inflexión, el momento en que la incomodidad se convirtió en una alarma silenciosa, fue durante una Navidad. Les regalé a cada familia un sobre con una cantidad de dinero considerable, como hacía todos los años. Recuerdo la cara de Beatriz al abrirlo. No hubo gratitud, ni siquiera una sonrisa forzada. Hubo una mueca casi imperceptible de decepción, como si esperara más. Más tarde, la oí cuchichear con Sandra en la cocina. Cada año da menos. Parece que no se da cuenta de la inflación. Esa frase se me clavó en el pecho. Dejé de ser un padre generoso para convertirme en una inversión de bajo rendimiento. Aquella noche, por primera vez, me sentí como una cartera a la que estaban evaluando su contenido, y no como el patriarca de la familia que había reunido a su alrededor. Después de la muerte de Elena, las visitas de los domingos cambiaron de naturaleza. Antes, eran un ritual de afecto, un poco ruidoso pero reconfortante. Después, se convirtieron en inspecciones. Mientras yo preparaba la comida, ellos se paseaban por la casa. Ricardo revisaba las tejas, comentando en voz alta sobre posibles goteras. Lucas golpeaba las paredes, hablando de la calidad de la construcción. Sus mujeres eran más directas. Beatriz medía las habitaciones con la mirada, sugiriendo que se podría tirar este tabique para dar más luz. Y Sandra preguntaba por los impuestos de la propiedad, por el valor catastral del terreno. No veían un hogar lleno de recuerdos, veían un activo inmobiliario, un problema a liquidar,
y yo, en mi soledad, empecé a sentirme como el guardián de un museo que los herederos están deseando vender. Empecé a ignorar sus llamadas a propósito, solo para ver cuánto tardaban en volver a llamar. Su prueba fue desoladora. Si no contestaba a una llamada de Ricardo un martes, no volvía a llamar hasta el domingo por la tarde, justo para confirmar la comida. Su preocupación no era real. Era una casilla que marcaban en su lista de tareas semanales. Llamar a papá. El distanciamiento emocional fue un proceso lento y doloroso. Dejaron de preguntarme por mis cosas, por mis amigos del centro de jubilados, por mi salud. Las conversaciones se volvieron puramente transaccionales, centradas en facturas, en reparaciones de la casa, en cualquier cosa que tuviera que ver con el dinero. Me convertí en el conserje de mi propia vida, y ellos en los presidentes de la comunidad de propietarios, interesados solo en el mantenimiento del edificio, no en el bienestar del que vivía dentro. Recuerdo un día que me caí en el jardín podando un rosal. Me hice un corte feo en el brazo y me asusté. Llamé a Lucas, que vive a solo 10 minutos. Me dijo que estaba en medio de una reunión muy importante, que llamara a una ambulancia si era grave. No preguntó más, colgó. Me curé yo solo, con manos temblorosas y el corazón encogido. Esa tarde vi en una red social una foto que había subido Beatriz. Estaban comiendo en un restaurante caro. La reunión importante de mi hijo era una comida con amigos. En ese momento entendí la cruda realidad de mis prioridades en su vida. Yo era una contingencia, un problema potencial que debía gestionarse con la menor molestia posible. El amor incondicional que yo sentía por ellos era una calle de un solo sentido. A pesar de estas señales, me aferraba a la negación. Me decía a mí mismo que estaban ocupados con sus propias vidas, que el estrés del trabajo les hacía estar menos atentos. Justificaba su frialdad, disculpaba su desinterés. El amor de un padre es una forma extraña de ceguera. Uno elige no ver las grietas en el ídolo que ha creado. Prefería creer que era yo el que se estaba volviendo un viejo cascarrabias y exigente, antes que admitir la monstruosa verdad, que mis hijos, mi obra maestra, se habían convertido en extraños con mi misma sangre. Me aferraba a los recuerdos de su infancia, a la imagen del niño al que le reparé el camión, como un náufrago se agarra a un trozo de madera en medio del océano, ignorando que la marea me estaba arrastrando inevitablemente hacia la orilla de la traición. La primera vez que mencionaron la idea de que me mudara fue Ricardo, por supuesto. Lo envolvió en un discurso sobre mi seguridad. Papá, esta casa es muy grande para ti solo. Las escaleras son un peligro. ¿Y si te caes y nadie se entera? Sugirió un apartamento tutelado, un lugar moderno y sin alma donde estaría más atendido. Me negué en redondo. Le dije que en esta casa estaban mis recuerdos, que aquí pensaba morir. Su reacción no fue de comprensión, sino de frustración mal disimulada. Vi en sus ojos un destello de impaciencia, el mismo que pone un conductor cuando el coche de delante no arranca con el semáforo en verde. Yo era el obstáculo que retrasaba su viaje. Fue la primera vez que sentí que mi vida era un inconveniente para sus planes. A partir de ese día, la presión se volvió sistemática. Dejaron de ser sugerencias para convertirse en una campaña. Me dejaban folletos de residencias sobre la mesa de la cocina. Beatriz me hablaba de una amiga suya cuya madre estaba feliz en uno de esos sitios. Sandra me enviaba enlaces por el móvil a artículos sobre los peligros de los accidentes domésticos en la tercera edad. Era una guerra psicológica, un goteo constante diseñado para minar mi confianza y hacerme sentir vulnerable e incompetente. Querían que yo mismo llegara a la conclusión de que era una carga, que mi propia casa era una trampa mortal,
Querían que firmara mi propia sentencia de exilio voluntariamente, para poder así lavarse las manos y mantener su conciencia, si es que alguna vez la tuvieron, completamente limpia. El día que encontré el borrador de un informe médico en la impresora de 1900, Ricardo, que se había dejado encendida por error, fue cuando todas las piezas del puzzle encajaron con una claridad aterradora. Habían consultado a un geriatra amigo que, sin haberme visto nunca, había redactado un perfil preliminar sobre un paciente de mi edad con posible inicio de deterioro cognitivo, recomendando un entorno supervisado. Estaban construyendo un caso para incapacitarme. La preocupación por mi seguridad era una farsa. Su objetivo era despojarme de mi autonomía, anular mi voluntad y tomar el control total. Sentí un frío que no era de este mundo, la certeza helada de que mis hijos me veían como un enfermo al que hay que aislar y administrar, no como el padre que les dio la vida. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón de Elena en la oscuridad, repasando cada conversación, cada visita, cada gesto de los últimos años. Las piezas encajaban. La decepción de Beatriz por el dinero de Navidad, las preguntas de Sandra sobre el catastro, las inspecciones de Ricardo a Las Tejas, la reunión importante de Lucas. Todo formaba parte de un único y coherente plan. No fue una traición repentina, un arrebato de codicia. Había sido un asedio largo y paciente, una estrategia meticulosamente ejecutada. Y yo, en mi amor ciego, había estado abriéndoles las puertas de la fortaleza cada domingo, sirviéndoles la comida mientras ellos medían la altura de los muros para asaltarlos mejor. La rabia que sentí no era caliente, sino fría y afilada como un trozo de cristal. Dejé de justificarles, dejé de buscar excusas para su comportamiento. La negación se hizo añicos y entre los escombros surgió una lucidez brutal. Comprendí que para ellos yo ya no era una persona, sino un problema con fecha de caducidad. Un problema que, para su desgracia, estaba durando más de lo previsto. El amor que sentía por ellos murió esa noche, en la soledad de mi salón. No se desvaneció, fue asesinado, y en su lugar nació algo nuevo, una determinación tranquila, una resolución. Si para ellos yo era solo un conjunto de activos a liquidar, entonces me comportaría como tal. Dejaría de ser un padre y me convertiría en el mejor gestor de mi propio patrimonio, con un único objetivo: protegerlo de los buitres que yo mismo había criado. La dinámica en las comidas de los domingos cambió, aunque solo yo lo sabía. Empecé a interpretar un papel, el del viejo un poco más despistado, un poco más frágil. Hacía preguntas que ya sabía la respuesta. Fingía olvidar pequeños detalles. Les dejaba creer que su campaña de desgaste estaba funcionando, que mi voluntad se estaba ablandando. Les veía intercambiar miradas de suficiencia por encima de mi cabeza, convencidos de que la victoria estaba cerca. Y yo les sonreía, sirviéndoles más vino, mientras en mi cabeza el arquitecto que siempre fui estaba ya dibujando los planos de mi contraataque. Un plan que no se basaría en la confrontación, sino en la construcción silenciosa de una justicia a medida. Una obra y final que ellos solo verían cuando fuera demasiado tarde para evitar el derrumbe. Empecé a observar sus vidas con una distancia clínica, como un científico que estudia a sus especímenes. Vi su insatisfacción crónica, su necesidad constante de más, un coche más grande, una casa más lujosa, unas vacaciones más exóticas. Comprendí que la educación que tanto me esforcé en darles les había proporcionado herramientas para ganar dinero, pero no la sabiduría para entender qué es la riqueza. Estaban atrapados en una rueda de hámster de consumo y apariencia, siempre persiguiendo la siguiente zanahoria, convencidos de que la felicidad estaba en el próximo objeto que compraran. Y mi casa, mi patrimonio, no era para ellos un legado de amor.
sino la zanahoria más grande y jugosa que habían visto nunca, la que creían que por fin saciaría su hambre. Pero yo sabía que su hambre era un pozo sin fondo. Comprendí entonces el error fundamental que Elena y yo habíamos cometido. Al protegerlos tanto de la necesidad, al darles todo lo que pedían, les habíamos privado de la lección más importante, el valor de las cosas. Nunca tuvieron que luchar por nada, así que no apreciaban nada. Daban por sentado el techo sobre sus cabezas, la comida en su plato, la educación en sus mentes. Todo les era debido, y esa sensación de merecimiento se había hipertrofiado hasta convertirse en una codicia monstruosa que ahora amenazaba con devorarme. No eran malvados en un sentido teatral, eran simplemente el producto lógico de nuestra equivocación, el resultado de haber construido un edificio con los mejores materiales, pero sobre unos cimientos de arena. Y ahora, antes de que todo se viniera abajo, me tocaba a mí realizar una demolición controlada. Y así, después de vadear por el río de los recuerdos, vuelvo a la orilla del presente. La pena ya no quema. Se ha solidificado en una especie de diamante frío en mi pecho. La claridad que me trajo aquella noche de insomnio, tras descubrir sus planes para incapacitarme, es ahora mi única brújula. He dejado de ser el padre herido para convertirme en el arquitecto de mi propio final, el constructor de una última obra que no será de madera y ladrillo, sino de pura y silenciosa justicia. Ellos creen que la partida se juega en este tablero, en las 4 paredes de esta casa, y que sus movimientos, sus presiones y sus falsas preocupaciones me están acorralando. No saben que yo hace tiempo que abandoné esta partida para jugar en un tablero mucho más grande, uno que ellos ni siquiera saben que existe. Su miopía es la base sobre la que he construido mi fortaleza. Todo empezó con una semilla, una idea de Elena, una noche en que el dinero no llegaba para pagar una letra. Arturo, me dijo, tenemos que tener nuestro secreto. Una semilla que plantemos donde nadie la vea y que solo nosotros reguemos. Al día siguiente, usamos los pocos ahorros que guardábamos en una caja de galletas para comprar una pequeña parcela de secano a las afueras del pueblo. Un terreno que nadie quería. A nuestros hijos nunca les dijimos nada. Era nuestro pacto, nuestra pequeña rebelión contra la tiranía de la necesidad. Los fines de semana, mientras ellos creían que yo iba a hacer alguna chapuza para sacar un dinero extra, en realidad iba a limpiar aquel solar, a levantar un pequeño muro de piedra, a soñar. Aquel trozo de tierra inútil fue la primera piedra de un edificio que ellos jamás verían. Aquella semilla, regada con nuestro silencio y el sudor de mis fines de semana, germinó de una forma que ni nosotros esperábamos. La ciudad creció y un polígono industrial se proyectó justo al lado de nuestro solar. Vendí la tierra por casi 20 veces su valor original. El dinero me quemaba en las manos, pero no lo tocamos. No compramos un coche nuevo ni nos fuimos de vacaciones. Siguiendo el consejo silencioso de Elena, lo reinvertí todo. Compré 2 pequeños locales comerciales en un barrio obrero, un garaje en el centro. Aprendí a negociar, a leer contratos, a ver el potencial donde otros solo veían ruina. Mis hijos, ya inmersos en sus carreras universitarias, nunca mostraron el más mínimo interés por las chapuzas de su padre. Su desdén fue el mejor de los camuflajes, el velo perfecto para mi doble vida. Para gestionar todo aquello, tuve que dar un paso más, con la ayuda de un viejo gestor, un hombre tan discreto como una sombra. Creé una pequeña sociedad. La llamé Arado y Cía. Un nombre humilde, un homenaje a la tierra y al esfuerzo, que no podía vincularse a mí de ninguna manera. A nombre de esa empresa se escrituró cada propiedad, se firmó cada contrato de alquiler. Para el mundo, para mis vecinos y lo más importante, para mis hijos,
Yo seguía siendo Arturo, el carpintero jubilado que vivía de su modesta pensión en la casa que había construido con sus manos. Sobre el papel, en el silencio de los registros mercantiles y las notarías, era el administrador único de un patrimonio que crecía lenta pero inexorablemente, como un árbol robusto en un bosque oculto. Mi vida se convirtió en una obra de teatro con dos escenarios. En uno, interpretaba el papel del abuelo un poco anticuado, el que se manchaba de grasa arreglando el coche y se quejaba del precio del pan. En el otro, el de verdad, me reunía con mi gestor para revisar balances, autorizar reformas en mis locales o negociar el alquiler de una pequeña nave industrial. Mis hijos veían mis manos encallecidas y daban por sentada mi simpleza. Nunca se preguntaron por qué leía con tanto interés la sección de economía del periódico o por qué a veces me ausentaba una tarde entera para ir a la ciudad a hacer recados. Su arrogancia, su convicción de que eran más listos que el viejo obrero que les crió, fue la muralla más alta que protegió mi secreto durante todos estos años. La decisión de usar ese secreto como un arma y no como un legado, la tomaron ellos, no yo. Fue el día que oí a Ricardo hablar por teléfono con su abogado sobre la necesidad de conseguir un informe médico amistoso que certificara mi deterioro cognitivo progresivo. No solo querían mi dinero, querían anularme como persona, despojarme de mi voluntad, declararme un incompetente para justificar su robo. Querían convertirme en un fantasma legal antes de que fuera un fantasma real. En ese instante, cualquier resquicio de amor paternal que pudiera quedar en mí se evaporó. La tristeza se transformó en una calma glacial. El arquitecto que había diseñado su futuro decidió, en ese preciso momento, que era hora de empezar a diseñar su demolición controlada. Ellos hablan constantemente de asegurar su futuro, de los planes de vida que mi existencia retrasa. La ironía es tan amarga que casi podría saborearla. El futuro que yo construí en la sombra, ese patrimonio silencioso, estaba destinado a ser su gran sorpresa, el legado final que les demostraría el verdadero alcance del amor de sus padres. Quería ver sus caras el día que mi abogado les revelara que no solo heredaban una casa, sino una seguridad financiera para el resto de sus vidas. Pero su codicia no supo esperar. Se abalanzaron sobre el aperitivo sin saber que se estaban perdiendo el banquete. Ahora, ese futuro que les pertenecía por derecho de sangre tendrá un nuevo destino, uno que ellos mismos han elegido con sus acciones. Mi taller siempre ha sido mi refugio, el único lugar donde el mundo tiene una lógica intachable. La madera no miente. Si cortas mal, la junta no encaja. Si no lijas bien, el barniz revela el defecto. Es un universo de causas y efectos honestos. En el silencio de este espacio, rodeado del olor a cedro y a aceite de linaza, he perfilado los detalles de mi plan. No es un plan nacido de la rabia, sino de la necesidad de orden, de la misma necesidad que me impulsa a que un cajón cierre suavemente o una puerta no chirríe. Se trata de poner las cosas en su sitio, y ellos con su avaricia se han salido del lugar que les correspondía en mi corazón y en mi vida. Mi trabajo ahora es simplemente construirles un nuevo lugar, uno a la medida de sus actos. Su obsesión con esta casa ha sido mi mayor ventaja estratégica. Toda su energía, toda su planificación se ha centrado en este único activo visible. Están tan concentrados en asediar esta pequeña fortaleza que no han visto que mi verdadero reino se extiende mucho más allá, invisible a sus ojos. Es como si intentaran robarle el delantal a un cocinero sin saber que es el dueño de toda la cadena de restaurantes. Su codicia les ha vuelto ciegos y predecibles, y esa predictibilidad es la que me ha permitido anticipar cada uno de sus movimientos y construir mi defensa no en los muros de esta casa,
sino en los despachos de notarios y en las cláusulas de contratos que nunca leerán. Su guerra es por un trofeo, la mía es por el alma de mi legado. El diseño de mi justicia es, si se me permite la inmodestia, una obra de artesanía fina. No voy a desheredarlos. Eso sería demasiado vulgar, demasiado ruidoso. Les daría un motivo para victimizarse, para contar la historia del padre senil y cruel. No, yo voy a ser mucho más elegante. Voy a darles exactamente lo que han estado pidiendo a gritos. Les voy a dar la casa. El testamento que he firmado ante notario es claro y conciso. Mis dos amados hijos, Ricardo y Lucas, heredarán a partes iguales la propiedad familiar, el hogar donde crecieron y fueron felices. Lo leerán con alivio, con una sonrisa de triunfo, pensando que su campaña de acoso finalmente ha dado sus frutos. Sentirán que han ganado, pero como en toda buena construcción, el secreto no está en lo que se ve, sino en los cimientos, en la estructura oculta. Hace 3 meses, utilizando la impecable solvencia de Arrado y Cía, solicité y obtuve una hipoteca sobre esta casa. No una hipoteca pequeña, sino una por el valor máximo de tasación que el banco estuvo dispuesto a conceder. El dinero, una suma que haría palidecer sus salarios anuales, nunca tocó mis cuentas personales. Fue transferido directamente a la tesorería de mi empresa, convirtiéndose en capital líquido dentro de mi fortaleza financiera. La casa, su ansiado premio, es ahora la garantía de una deuda considerable. Una deuda que, como flamantes nuevos propietarios, heredarán junto con las llaves y la escritura. La belleza de la trampa reside en su justicia poética. Recibirán la cáscara de su ambición. Para vender la casa, que es su único objetivo, tendrán que liquidar primero la hipoteca con el banco. Después de pagar esa deuda, los gastos de notaría, los impuestos de sucesiones y la plusvalía, el remanente que les quedará será una miseria, una cantidad casi insultante, lo justo para una pequeña reforma en la cocina de Beatriz o para el viaje que Sandra tanto deseaba, pero nada más. La gran herencia que iba a solucionar sus vidas se habrá convertido en un engorro burocrático con un beneficio ridículo. Y lo mejor de todo es que no podrán culpar a nadie. Fue una operación financiera legítima. Yo solo estaba optimizando mis activos, como a Ricardo le gusta pontificar. Mi victoria no será presenciar su decepción. De hecho, planeo no estar allí para verla. Mi victoria es el acto en sí mismo. Es saber que el fruto del trabajo de toda mi vida y de los sacrificios de Elena no será malgastado en coches de lujo y apariencias vacías. Es saber que su codicia ha sido su propia sentencia. No habrá una gran confrontación, no habrá un grito, solo habrá un silencio denso y pesado en el despacho de un gestor cuando les expliquen los números, la lenta y amarga comprensión de que el viejo carpintero, al que consideraban un obstáculo senil, les ha dado una última lección, una lección sobre el verdadero valor de las cosas, una lección que pagarán durante el resto de sus insatisfechas vidas. El día que me senté frente al señor Almeida, mi abogado, un hombre de la vieja escuela que todavía ofrece un vaso de agua antes de hablar de negocios, sentí que la transformación se completaba. No llegué como un padre desconsolado, sino como el presidente del Consejo de Administración de Arrado y Cía. Desplegué sobre su mesa de caoba los documentos, las escrituras, los balances. Vi cómo sus cejas se arqueaban mientras pasaba las páginas. Cuando levantó la vista, ya no me miraba como a un pobre jubilado con problemas familiares, sino con el respeto que se le reserva a un igual. «Arturo», me dijo ajustándose las gafas, «esto no es un patrimonio, esto es un imperio silencioso». En ese momento, dejé de ser la víctima y me convertí en el autor de mi propio destino. En esa misma reunión,
Dimos el paso final y más importante. No se trataba de castigar, sino de construir. Firmamos los estatutos para la creación de la Fundación Elena y Arturo, una entidad sin ánimo de lucro cuyo único propósito será conceder becas completas a jóvenes sin recursos que deseen estudiar formación profesional en oficios manuales: ebanistería, forja, fontanería, electricidad. El dinero que mis hijos despreciaron servirá para que otros jóvenes que sí entienden el valor de un oficio y del trabajo hecho con las manos puedan construir su propio futuro. El legado de un carpintero se usará para crear más carpinteros, más artesanos, más personas que construyan en lugar de destruir. El nombre de Elena, que ellos mancharon con su codicia, quedará ligado para siempre a la esperanza y la oportunidad. La totalidad de los activos de Arado y Cía, cada local, cada garaje, cada euro en el banco, fue transferida de manera irrevocable a la fundación. El abogado se aseguró de redactar una cláusula específica, con una precisión quirúrgica, que prohíbe explícitamente que cualquier descendiente directo mío pueda formar parte del patronato o recibir beneficio alguno de la fundación. La fortuna que ellos ni siquiera sabían que existía ha sido puesta fuera de su alcance para siempre. Mientras ellos se pelearán por las migajas de una casa hipotecada, el verdadero pan de mi vida alimentará a generaciones de jóvenes que sí sabrán agradecerlo. Mi testamento personal, el que ellos encontrarán, solo habla de la casa y de mis efectos personales. Es un documento veraz, pero maravillosamente incompleto. Es el mapa de un tesoro que ya ha sido trasladado a un lugar seguro. Mi mano no tembló al firmar el último papel. El señor Almeida me observaba en silencio desde el otro lado de la mesa, con ese respeto que se reserva para las decisiones irrevocables. Cada rúbrica era un golpe de martillo, fijando la última tabla de la estructura que había diseñado en la soledad de mis noches. No sentí euforia, ni el calor de la venganza. Sentí una paz profunda, la misma que se siente al terminar un trabajo bien hecho, cuando todas las juntas encajan a la perfección y la pieza es sólida y verdadera. En ese despacho oliente a cuero y a tiempo, el viejo carpintero se despidió del padre herido para siempre. Transferí el fruto de toda una vida de sudor, no a un abismo de rencor, sino a un semillero de futuros. La Fundación Elena y Arturo ya no era un plan, era una realidad tan tangible como la madera de roble, construida para perdurar mucho más allá de mi recuerdo y del de ellos. De vuelta a casa, el aire parecía más ligero. Fui directamente al taller, mi santuario. El olor a serrín y a aceite de linaza me recibió como un viejo amigo. Pasé la mano por la superficie de un tablón de nogal a medio trabajar, sintiendo su veta suave y firme. Mi victoria no estaba en el daño que les iba a causar, sino en la paz que acababa de comprar para mí mismo. Había protegido el legado de Elena, había asegurado que nuestro esfuerzo no se convertiría en el combustible para sus vidas vacías. No necesitaba ver sus caras de decepción ni escuchar sus acusaciones. El acto en sí era la conclusión. Mi dignidad ya no estaba en juego, porque la había retirado del tablero donde ellos jugaban su partida de codicia. Había construido mi propia fortaleza y finalmente había cerrado la puerta desde dentro, dejándolos fuera para siempre con sus mezquinos planes. Su herencia será el eco de lo que pudo ser. Recibirán la casa, su trofeo, y descubrirán que es una copa llena de deudas. Se pasarán meses, quizá años, lidiando con abogados y bancos para arañar unas migajas de su valor. Pero su verdadero castigo no será ese engorro, sino la ignorancia. Nunca sabrán la magnitud del imperio que rozaron con la punta de los dedos y perdieron por su impaciencia. Vivirán el resto de sus días con una insatisfacción crónica, una sensación de que algo les falta, sin poder ponerle nombre. Será un fantasma en sus cuentas bancarias
en sus discusiones de pareja, en sus ambiciones frustradas. Esa ausencia, esa pregunta sin respuesta sobre por qué sus planes nunca terminan de cuajar, será la cadena perpetua que ellos mismos se han forjado. Una condena cumplida en la mediocridad que tanto se esforzaron por evitar. Miro la fotografía de Elena que tengo sobre el banco de trabajo. Me sonríe con esa mirada que siempre parecía saber más de lo que decía. Sé que ella lo entendería. No ha sido un acto de odio, sino de amor a lo que construimos juntos. Fue como arrancar de raíz las malas hierbas que amenazaban con asfixiar el jardín que plantamos con tanto esmero. Nuestro patrimonio no era el dinero, Elena, era el respeto por el trabajo bien hecho, la honestidad de la madera que no engaña, la dignidad de vivir sin deberle nada a nadie. Ellos profanaron esos valores. Y yo, como guardián de tu memoria, solo he hecho lo necesario para proteger nuestro verdadero tesoro, poniéndolo a salvo en manos de jóvenes que sí entenderán que el futuro no se hereda. Se construye con las propias manos, día a día, con paciencia y con honor. Ahora, el silencio de la casa ya no me pesa. Es un silencio lleno de paz, de deber cumplido. A veces por la tarde me siento en el porche y escucho el sonido de los pájaros. Pienso en los futuros aprendices que recibirán las becas de nuestra fundación, en las herramientas que podrán comprar, en los talleres que podrán abrir. Mi vida se acerca a su fin, pero mi trabajo perdurará. Mis hijos seguirán con sus vidas, atrapados en la trampa que su propia avaricia construyó. No siento nada por ellos, ni amor, ni odio, solo una distancia inmensa. He puesto cada cosa en su sitio. La justicia, al final, no es más que eso, un acto de orden, la obra de un carpintero. Si mi historia le ha servido de algo, compártala, porque a veces la experiencia de un viejo puede ser el plano que otros necesitan.